Si quieres escribir y publicar tu propio libro, en este vídeo te cuento cómo lo hice yo, paso a paso, con rituales de hábitos. ¡Empezamos! Bien, lo primero que quiero que sepas es que lo que te voy a contar en este vídeo ha sido mi experiencia personal. Estoy segura de que hay mejores formas de hacerlo, o quizás no, pero esta ha sido la que a mí me ha funcionado con mi libro, con rituales de hábitos. Así que es lo que voy a compartir contigo, mi propia experiencia. Bien, tengo que decirte que mi idea inicial fue la de escribir un libro para contar la experiencia que habían tenido las clientas de uno de mis programas de mentoría basado en hábitos de transformación, ¿de acuerdo? Es decir, yo quería contar su antes y su después, quería hablar de cómo pues, desarrollar una serie de hábitos esenciales que nos proporcionasen energía, quería hablar de cómo crear ese tipo de hábitos y quería contar los casos de éxito de estas clientas, quería al final pues mostrar su antes y su después y cómo a ellas realmente les había funcionado en sus vidas. Pero entonces yo me enteré de que estaba embarazada y los planes que tenía para los siguientes meses, pues lógicamente tuvieron que cambiar. Y dije, no, no, no puedo escribir este libro, me va a llevar mucho tiempo, no me va a dar tiempo, me va a pillar ya con el embarazo ya en el último trimestre, no sé qué tal va a ir, total, que abandoné esa idea. Y lo que opté fue por crear un ebook que fuese complementario a este programa, un ebook que yo pudiese regalar a mis clientas, un ebook que al final tratase sobre hábitos, pero no sobre el contenido que ya veíamos en el programa, sino que, como te digo, fuese complementario. Y así fue como nació la idea de escribir un libro sobre rituales. Tengo que decirte que realmente la idea de escribir siempre había estado presente en mi esencia. O sea, yo desde bien pequeñita he sabido que quería ser escritora. Y siempre lo he tenido ahí, siempre lo he tenido ahí como en segundo plano, escribiendo siempre que he podido, es algo que siempre me ha gustado hacer, escribiendo en blogs, escribiendo diarios, escribiendo al final para mí misma, pero realmente no me planteaba el hecho de publicar el libro, era como algo que todavía veía lejano. Cuando se me ocurrió, ¿no?, la idea de transformar esta idea de libro en ebook, lo hice con, como te digo, con ese convencimiento de, bueno, voy a hacer un ebook, un PDF que yo le pueda regalar a mis clientas y que incluya una serie de rituales que ellas puedan incorporar. Porque dentro de este programa de mentoría, pues hablábamos de tener rutinas, rituales, concretamente de hábitos. Y muchas veces era aquella idea de, bueno, Lucía, pero ¿cómo puedo crear el ritual? ¿Qué hábitos incluyo? ¿Con qué me puede ayudar? Y yo lo trabajaba con ellas paso a paso. Así que dije, bueno, pues qué buena idea, ya que sobre este tema suele haber dudas, el crear un ebook, un libro electrónico en PDF que les pueda regalar, que sea complementario al programa y que les sirva para tener ahí sus rituales bien ordenaditos. Así que esa fue mi idea. Lo que yo hice a nivel de planificación fue bloquearme toda una semana para escribir este ebook, para decir, venga, me pongo a tope y empiezo a escribir. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando yo empecé a escribir dije, aquí realmente hay mucho más de lo que hablar. Yo empecé y en lugar de centrarme únicamente en hablar de esos rituales, lo que hice fue pues hablar también del por qué un ritual, cómo se crea y empecé a incluir cada vez más información. Y dije, este libro tiene potencial. Yo estaba embarazada, estaba ya en mi segundo trimestre, me sentía bastante bien, estaba con bastante energía y dije, voy a bloquear otra semana más para seguir ampliando esta información, para seguir escribiendo mi libro. Y eso fue lo que hice, que en 2 semanas yo continué escribiendo y en esas 2 semanas en total escribí pues 30.000 palabras. Y con eso dije, bueno, pues este va a ser el libro y no solamente va a ser un libro que yo regale a mis clientas de este programa, sino que va a ser un libro que además voy a autopublicar y que voy a presentar y que voy a vender y va a ser mi primer libro. Así que esa fue mi decisión. Decidí por fin afrontar ese síndrome de la impostora, decidí por fin cumplir mi sueño de ser escritora y decidí que ese libro lo iba a autopublicar. En ningún momento me planteé enviar este libro a las editoriales, honestamente, porque como te digo, mi idea había sido la de hacer un libro electrónico, ese ebook, ese PDF, y de ahí pues había visto el potencial, había decidido replanificar mi trimestre, había decidido ampliar a 2 semanas el tiempo de escritura, 2 semanas tengo que decir de inmersión completa, es decir, 2 semanas no en las que escribas una horita un día y dos otra, no, no, 2 semanas escribiendo desde primerísima hora de la mañana
descansar para comer y seguir escribiendo o investigando por la tarde. Es decir, que eran 2 semanas realmente de escribir, escribir y escribir, porque es cierto que la investigación ya la tenía hecha previamente y lo único que era, pues, a lo mejor, comprobar algún dato en concreto o alguna idea que tenía que quería explorar un poquito más, pero fueron 2 semanas de pura escritura, ¿de acuerdo? Ya tenía esa parte, digamos, de investigación, ya la había hecho porque la había hecho para desarrollar el programa. Entonces, si tú te planteas escribir un libro de ficción o no ficción, donde tiene que haber una parte de investigación, cuenta con hacer toda la investigación que puedas antes y después escribir para que así puedas centrarte y aprovechar esa energía y que fluya y que no estés al final con el, ay, bueno, no escribo y es que tengo que investigar. No, no, cuando tú escribes estás escribiendo, no estás investigando. Y luego te pones una marca para encontrar ese dato y luego buscarlo y confirmarlo y lo que hagas falta. Pero cuando estás escribiendo, estás escribiendo. Ese es el consejo así como número uno, ¿no? Y sobre todo el que te bloquees tiempo, muy importante. Bien, como te decía, en ningún momento yo me planteé el publicar o el enviar mi manuscrito a las editoriales. Al final, por un motivo, porque yo sé y era plenamente consciente de que enviar tu libro, tu manuscrito a las editoriales cuando no te conocen es un poco un salto al vacío, en el sentido de que es muy difícil que te lean. Es muy complicado que las grandes editoriales al final acaben leyendo tus manuscritos, porque generalmente suelen recurrir pues a los escritores que ya conocen, es decir, que ya han publicado previamente con ellos, a los agentes literarios con los que tienen confianza y claro, leerse así un manuscrito que les llega, de todos los que les llega, pues es complicado que al final les llame tanto la atención. Así que yo ni me lo planteé. Tampoco me lo planteé porque, honestamente, al final yo, como te digo, estaba embarazada y era como, yo lo que quiero es autopublicar, yo tengo mis fechas y yo ahora mismo no sé, me parecía como un mundo, ¿no? El tener que esperar todo ese proceso de enviar, de que me contesten, de que no. Es como que quería tener más control sobre el proceso en ese momento, de las fechas sobre todo y de esa planificación. Y luego además, porque yo había tenido una clienta que es Nuria Sierra, que ella había hecho un curso mío de storytelling cuando este curso yo lo tenía en activo y yo con ella había hablado, porque ella se dedica precisamente a asesorar a escritores, a funcionar también como al final agente literaria y precisamente ella pues me había contado, ¿no?, de la dificultad de llegar a las grandes editoriales y de que en muchas ocasiones lo que sí que funcionaba era el autopublicarse, publicar el libro en Amazon, conseguir posicionar bien ese libro y de esa manera poder llamar la atención de las editoriales. Era algo que yo ya sabía, pero honestamente yo en ese momento ni siquiera me lo planteé así, sino que yo lo hice como yo lo que quiero es lanzar mi libro y que sea un libro de calidad. Así que lo que hice fue recurrir a una editorial de autopublicación de calidad como es la editorial Sol de Sol. No todas las editoriales de autopublicación son de calidad y tienes que tener cuidado con a cuál vas. Hay algunas editoriales que publican lo que sea y que no cuidan en nada los detalles. En Sol de Sol no es así. Y yo lo sabía precisamente porque Sol había sido también clienta mía y conocía muy bien cuál era la esencia y los valores detrás de esta editorial. Por eso tenía clarísimo que si autopublicaba iba a ser con ella. Así que con ella, pues pude delegar todo realmente lo que era la autopublicación, es decir, lo que era maquetar el libro, prepararlo para Amazon, la corrección también ortotipográfica, el diseño de portada, el que me imprimiesen los ejemplares también físicos, el que lo único que yo hice fue subirlo a Amazon y porque ya tenía también experiencia en ese sentido. Pero al final, como te digo, es una muy buena manera de no tener tú que aprender todo eso, sino tú te centras en tu área de genialidad, que es escribir, y luego tienes a una editorial de calidad, de autopublicación, que te hace todo ese trabajo. Así que eso es lo que yo al final pues decidí hacer. Decidí apostar por esa autopublicación de calidad porque, como te digo, había diferentes motivos. Quería tener mayor control sobre los procesos, sabía que llegar a las editoriales grandes era complicado, tenía la experiencia de compañeras emprendedoras que habían publicado con editoriales muy pequeñitas y habían tenido una experiencia negativa, así que tampoco quería explorar ese camino y además tenemos que tener en cuenta, cuando tú te autopublicas, los márgenes de beneficio también son mayores, aunque para mí el objetivo no era económico cuando yo lancé rituales de hábitos, honestamente, y lo que quería era llegar a más personas que a mí no me podían conocer y que me pudiesen conocer a través del libro y que además eso hiciese pues que les interesara, ¿no? Y que viesen la capacidad y los conocimientos que yo tenía y que, bueno, pues a conectar con ellas a partir de ahí. Como te decía,
En mi caso, opté por Sol de Sol, ellos me hicieron maquetación y demás. Yo lo único que tuve que hacer fueron las fotos, para las fotos que suelen aparecer. Esta es la edición posterior, pero bueno, esta fotografía, ¿no? En este caso yo ya tenía fotos, así que se las facilité. Si tú no las tienes, sí que te recomiendo que además contrates a una fotógrafa, un fotógrafo para que te haga una foto de calidad, un par de ellas, y que se la puedas mandar a esa editorial autopublicación si optas por ello. Bien, y esto es lo que hice, autoeditarme y subir mi libro a Amazon. Y yo puse en práctica pues toda una estrategia de marketing para el lanzamiento. Generé anticipación, es decir, yo conté aquí en YouTube que estaba escribiendo el libro, lo conté en mis redes sociales en Instagram, fui además contando el paso a paso, cómo lo iba escribiendo, cómo iba avanzando, el que ya tenía el manuscrito lo tenía la editorial, la portada, iba enseñando algún detalle y así poco a poco iba generando esa anticipación antes de lanzar oficialmente el libro. Cuando lo lancé, lo hice con un directo aquí en mi canal de YouTube para presentarlo al final a esas personas que ya me seguís, que me conocéis, que formáis parte de mi comunidad y que sabía que ibais a ser las primeras en adquirir este libro, porque ya me conocéis, porque ya os interesan mis contenidos y sobre todo ya estabais interesadas precisamente en saber más sobre rutinas y rituales de hábitos, porque de hecho muchas de vosotras, seguro, y si no, decídmelo en los comentarios, me habíais conocido por vídeos en los que hablaba sobre hábitos, entonces sabía que era un tema que os podía interesar. Hice toda esa estrategia, anticipación, webinar en directo, utilizar todos los canales a mi disposición, Instagram, mail, también entrevistas en podcast con Carlos Ríos, con Óscar Feito, por ejemplo, como dos de los podcasts así más top de personas además que conozco y con los que hablé para hacer esta entrevista. Y el libro fue número 1 durante varios días en Amazon. Con eso, yo conseguí llamar la atención de Penguin Random House. Y tengo que decirte, el día que yo, 2, 3 días después del lanzamiento, el día que yo recibí un correo electrónico de Uriol, que es mi editor, diciéndome que me escribía de Penguin Random House, o sea, yo lloré. Pero tal cual. De hecho, tenía el reloj de Apple y luego incluso comprobé cómo me habían aumentado las pulsaciones cuando estaba leyendo ese correo. O sea, para mí fue increíble porque aunque yo tenía clarísimo que quería autoeditar, yo siempre había dicho, mira, a mí, salvo que me venga un gran grupo editorial, yo prefiero autoeditarme. Y vino ese gran grupo editorial. Penguin Random House es el mayor grupo editorial a nivel internacional. Con lo cual, para mí, el hecho de que se hubiesen fijado en mí, en mi libro, y que quisiesen publicar rituales de hábitos precisamente bajo su sello Vergara, para mí era todo un honor. Porque al final, ya te decía, yo he querido ser escritora desde que tenía 9 años. O sea, ahí tuve claro que quería ser escritora y todo lo que he hecho en mi vida, el estudiar periodismo, el formarme en letras, todas las lecturas, todos los trabajos, todo lo que he ido haciendo ha estado siempre enfocado en adquirir esa experiencia, esos conocimientos, en realmente yo seguir creciendo, pero con el fin último de ser escritora. Con lo cual, claro, para mí el hecho de que un grupo así como Penguin conectara conmigo, me contactara y me dijese que querían publicar, yo tengo que confesarte algo. O sea, yo busqué la dirección viendo que efectivamente, o sea, esto es verídico, ¿no? Me están escribiendo de Penguin Random House. Esto no es un fake ni nada por el estilo, porque no me lo podía creer. Era un sueño hecho realidad. Así que, bueno, decidí aceptar. ¿Por qué acepté? Pues, en primer lugar, porque como te digo, era un sueño hecho realidad y ya solamente eso era como ese pálpito, eso que sientes, ¿no? A nivel interno, que sabes que es el camino, que sabes que es por ahí y yo lo tenía clarísimo. En segundo lugar, porque no quería depender únicamente de Amazon, al final, para estar publicando mi libro. Era una manera también de diversificar la presencia del libro y que estuviese en mucho más lugares. Incluido, otro motivo, el que estuviese presente en librerías, o sea, libro físico, el que tú puedas ir a la librería del Corte Inglés, a la FNAC, a Casa del Libro y mi libro está ahí. Y el, no sé, el que sea como eso más tangible, ¿no? Y realmente era algo que también me motivaba. Y luego porque obviamente el hecho de ser una autora del grupo Penguin Random House es algo que a mí me proporciona también mayor visibilidad, que como te digo, mi objetivo no era el tener más ingresos. Entonces, mi margen de beneficios es menor si estoy con una editorial, pero no importa porque mi objetivo no era el ganar dinero realmente con el libro, sino el llegar a un mayor número de personas que probablemente pues
no me conocen. Entonces, es una buena forma de abrirme ese camino, de darme a conocer, de ganar visibilidad. Pero además, el asociar mi marca personal con una marca como puede ser Penguin, como es al final la de este gran grupo, lógicamente a mí también me da autoridad. Lo que me permite precisamente es que yo pueda asociar el, oye, es que soy autora de Penguin Random House, como grandes, grandísimos autores que este mismo grupo también ha editado y ha publicado. Entonces, para mí, lógicamente, eso es también algo a valorar y algo que tuve muy en cuenta a la hora de aceptar este trato. Así que, bueno, pues acepté. Yo ya estaba a puntísimo de dar a luz y de hecho sucedió que cuando ya acepté el trato y demás, ya me convertí en mami y ahí me pidieron que si podía ampliar el libro, que si podía pasar pues de 30.000 palabras a 40.000. Realmente no me pusieron una cifra, pero esto fue lo que yo aumenté. Yo aumenté 10.000 palabras más en una tercera semana, que obviamente esa semana ya no me la pude bloquear como había hecho con las dos anteriores, porque tenía una bebé de poquitas semanas que me necesitaba más que nunca, lógicamente, y yo lo que hacía era aprovechar para escribir cuando ella estaba durmiendo. Cuando ella dormía sus siestas, pues yo me venía al ordenador y escribía y revisaba lo que había escrito y complementaba y también veía de las dudas que me habían ido planteando en el tiempo que el libro había estado publicado con esa autoedición previa, vea qué dudas había habido para explicarlas mejor, añadía estudios que se me habían quedado pendientes y al final lo que hice fue pues añadir esas 10.000 palabras más para que el libro pues estuviese más completo, para que de esa manera pues quedase como más redondo, que era como realmente, pues, incluir como todo aquello que se me había quedado un poco en el tintero, ¿no? De manera que ahora la edición que hay de Rituales de Hábitos que está en librerías es, pues, súper mega completa y además, pues, incluye ejercicios, resúmenes al final de cada uno de los capítulos, tienes ejercicios prácticos y, bueno, pues, al final, la verdad es que es un libro del que yo me siento súper orgullosa. Entonces, al final lo que tú tienes que tener en cuenta es que no es que sea un camino fácil, obviamente, pero si tu motivación es alta para publicar, es decir, si realmente quieres escribir y publicar un libro, acabarás encontrando motivos para hacerlo, en lugar de ponerte excusas. Porque sí, te puedes poner la excusa, como yo hice en su momento, por ese síndrome de la impostora, de, ay, no, es que con el embarazo no voy a poder, es que tal. Mira, al final lo escribí estando embarazada y lo terminé teniendo ya a mi hija en brazos, dándole el pecho y mientras que ella dormía. Es decir, si quieres, puedes crear las condiciones. No, es que no me va a leer una gran editorial. Autopublicate, siempre tienes opciones, siempre tienes diferentes caminos que puedes elegir. Al final de lo que se trata es de que tú apuestes por ti, inviertas en ti misma, que apuestes por una calidad, obviamente, pero que encuentres soluciones a los problemas, a los retos, a los obstáculos que se te vayan presentando, en lugar de quedarte únicamente con esos problemas o con esos obstáculos. Como ya sabes, Rituales de Hábitos es un libro editado por el sello Vergara del grupo Penguin Random House que encuentras precisamente disponible tanto en librerías como también en plataformas digitales, en formato físico y también en libro electrónico en formato de ebook. Ahora lo que quiero es que me cuentes tú en los comentarios de este mismo vídeo si te gustaría escribir un libro, de qué tipo, ficción, no ficción, sobre qué tema trataría. Así que cuéntame en los comentarios, dame esa respuesta, cuéntame más sobre ese libro que te gustaría escribir o que quizás ya estás escribiendo. Y esto ha sido todo por hoy. Tú y yo nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Hasta pronto.